Muy pero muy buenos días a todos. Hoy vamos a hablar sobre un tópico de canto sumamente importante para los cantantes, que es la voz de pecho. ¿A qué llamamos voz de pecho, no? Obviamente que cuando estamos hablando sobre el canto o sobre el habla, porque el canto es una extensión de la voz hablada, lo que utilizamos es lo que llamamos voz de pecho y voz de cabeza. Porque hay muchas escuelas que dicen la voz de pecho es mi voz hablada, la que yo uso para hablar, o sea, mi registro vocal donde yo digo, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, acá. Esa sería mi voz de pecho. En realidad no, porque en el día a día utilizamos, además de la voz de pecho, utilizamos la voz de cabeza. ¿Por qué? Porque cuando yo, por ejemplo, quiero utilizar un tono agudo, o por ejemplo veo un bebé chiquitito y me da ternura, digo, ¡ay, qué lindo! ¡Ay, ay! En ese tono estoy utilizando una voz de cabeza, por ejemplo. Entonces vamos primero que nada a ver qué sería la voz de pecho. Cuando hablamos de los registros vocales estamos hablando que los registros se componen justamente por diferentes colocaciones que tenemos dentro de nuestra voz, de nuestro aparato fonador, para llegar a determinadas notas. Entonces dentro de los registros vocales, si yo cuento desde lo más grave a lo más agudo, tenemos por ejemplo lo que se llama el vocal fry, que lo vamos a ver en algún otro video. El vocal fry sería la tonalidad, los tonos más graves, por ejemplo. Después tenemos lo que sería una voz de cabeza, una voz de pecho, que es la que justamente vamos a hablar hoy, que es más que nada los rangos de notas que me quedan cómodo en mi tesitura más natural en el día a día. Después tenemos lo que sería la voz de cabeza. Entre medio hay un pasaje que después vamos a hablar eso en otro video más adelante, o sea que sería, voy de vuelta, vocal fry, voz de pecho, voz de cabeza. Después sería lo que vendría a ser un falsete, que se le llama muchas veces a una extensión de notas más allá de la voz de cabeza, pero en mi caso yo lo veo más también como una forma, un registro, una forma diferente de colocar la voz que texturalmente es diferente. Entonces lo vamos a ver más adelante. Y después tenemos lo que sería el whistle voice, que es una voz de silbido. Eso sí, vamos desde lo más grave a lo más agudo. Hoy en día existen también unas voces intermedias que vamos a ver más adelante cuando veamos bien los diferentes tipos de recursos vocales. Vamos a trabajar uno por uno los diferentes recursos y ahí vamos a ver que entre medio de estas voces también existen otras formas de emisiones diferentes que las vamos a ver más adelante. ¿Cómo puedo entender y comprender qué sería la voz de pecho? Yo, por ejemplo, me pongo la mano en el pecho, ¿sí? Me pongo la mano en el pecho, allí, y lo que hago, por ejemplo, cuando hablo, siento que yo, mientras que estoy diciendo todo esto, siento una leve vibración que hay en la caja torácica, en la parte justamente de adelante, en la parte alta del pecho, es lo más fácil de sentirlo. Y yo, por ejemplo, si yo hago notas desde bien grave a bien agudo, por ejemplo, voy a hacer un glissando, voy a hacer, por ejemplo, va a llegar un momento que esa vibración del pecho empieza a bajar, esa vibración, y hasta que un momento casi que desaparece. ¿Qué sería eso? Sería que yo estoy pasando de mi voz de pecho en mis notas de voz de cabeza. ¿Por qué no lo sentimos vibrar en la cabeza? En realidad la vibración, que es lo que da justamente a este nombre de la voz de pecho, no es que el sonido va a vibrar ahí. Es como si fuera una segunda vibración. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? El aire, vamos a explicarlo bien lento. El aire viene de los pulmones, va hacia las cuerdas vocales. Al momento de vibrar en mi voz en lo que sería ahora mi voz hablada, en este caso, esa vibración se va a replicar para arriba, a buscar justamente una resonancia que va a estar en la boca. La resonancia más principal que tenemos va a estar en el cráneo, pero hay una vibración que va a seguir el recorrido de la laringe hacia abajo, justamente por tema que está todo conectado, ¿no? Entonces esa vibración va a ir hacia abajo y va a retumbar o resonar en mi pecho. Por eso justamente la siento en la zona alta, y si yo voy a la zona baja no lo siento tanto. Por ejemplo, yo ahora estoy casi en la boca del estómago y ya acá ya lo dejo de percibir. Por ejemplo, si lo pongo acá arriba, sí, y si lo pongo acá, ni hablar, porque justamente la zona de la laringe es la que me da justamente toda esta vibración, ¿no? Donde están las cuerdas vocales, y justamente ahí donde ocurre la magia de que el aire se transforma justamente en vibraciones de sonido. Entonces, como dijimos recién, yo voy a sentir la vibración en el pecho, pero en realidad siempre la vibración se da más que nada en el cráneo, que vamos a ver más adelante que la principal caja de resonancia que tenemos es la boca, pero también existen otros puntos dentro del cráneo que son los llamados resonadores, que los vamos a ver más adelante dónde están cada punto de resonancia en el cuerpo, porque justamente van a tener mucha importancia a la hora de cantar. Estos resonadores, que también existen ejercicios y vocalizaciones para, entre comillas, despertarlos, porque lo vamos a utilizar mucho y cambia muchísimo el sonido, la textura
estructura de mi voz cuando yo tengo un trabajo de vocalización o un calentamiento vocal previo, ¿no? Al momento de cantar, nosotros tenemos muchos músculos que están involucrados, no solamente en la zona abdominal, sino también en la zona del cuello, que son juntamente músculos, y al ser músculos, si yo no lo caliento, o sea, no lo ejercito previamente, me puedo lesionar. Entonces, volviendo al punto de lo que es la voz de pecho, es uno de los registros vocales más importantes y es una zona donde yo voy a tener mi voz más clara y más potente por el momento justamente de la resonancia, ¿no? La resonancia que va no solamente en la boca, sino también en la caja torácica. Esa resonancia va a hacer que mi voz suene un poco más fuerte al exterior y yo le pueda dar un poco más de cuerpo, lo que sería al registro vocal. Pero no quiere decir que el volumen está dado justamente por la caja de resonancia o donde resuene solamente, sino que también intervienen cosas como el aire, como la columna de aire, pero no quiere decir tampoco que la columna de aire, si yo la hago fuerte, el sonido sale solamente fuerte. Hay un montón de factores que intervienen en la colocación de lo que es la caja de resonancia, que es la boca, en si subo el velo del paladar o no, si genero espacio dentro de la boca o no. Existen un montón de factores que vamos a ver más adelante para que el sonido crezca, no solamente con la caja de resonancia donde resuena, tampoco solamente con la columna de aire, sino que una suma de cosas que yo le puedo ir agregando para que ese sonido gane en potencia, gane en colocación, gane en brillo, gane en que el público lo pueda escuchar un poco más nítido y con bastante cuerpo, lo que es mi voz. Para practicar un poco lo que es la zona de mi voz de pecho, lo mejor para trabajarlo para mí es justamente empezar por notas bien graves. Puedo empezar por ejemplo con una U y hacer un Cuando yo veo que la vibración empieza a desaparecer, bajo otra vez a mi zona grave. Entonces yo voy, por ejemplo, vamos a hacerlo con una A. Yo hago, por ejemplo, inhalo. Siempre la inhalación, como vimos en el video anterior, tiene que estar o tengo que intentar que vaya a la zona abdominal. ¿Por qué voy a pretender que el aire vaya a la zona abdominal? En realidad va a ir a la zona baja del pulmón, como vimos en el video anterior. Voy a utilizar lo que se llama una respiración abdominal o diafragmática, le dicen muchas veces, o también puedo utilizar la costodiafragmática o intercostal, como estuvimos viendo, que es la segunda respiración que utilizamos con mayor frecuencia en el canto. Utilizamos la respiración diafragmática y costodiafragmática o intercostal. Entonces yo inhalo, por ejemplo, por inhalar en este caso por la nariz o por la boca no va a tener ningún problema. Y lo que va a hacer es una nota bien grave. Entonces, ¿qué voy a lograr con eso? A identificar en qué rangos aproximadamente yo tengo mi nota ya de pasaje, donde va a empezar a desaparecer esa voz de pecho y ya se va a empezar a proyectar hacia la zona de la cabeza, que en realidad es más difícil de percibirlo, de sentirlo en el cuerpo, pero la vibración, si yo me pongo la mano muchas veces en el cráneo, en la zona de atrás, muchas veces lo puedo sentir por ahí también, dependiendo de las notas también y dependiendo de la emisión, pero la vibración por tema frecuencial también empieza a ir hacia arriba y en el pecho ya no lo dejo de percibir. En el pecho siempre va a resonar. ¿Por qué? Porque está todo el aparato fonador conectado, obviamente. Los pulmones están conectados a la laringe está conectado a la boca está conectado al cráneo. El cráneo justamente va a proyectar también sonido. Entonces, todo este conjunto, ya desde esta zona hacia arriba, va a tener algún tipo de resonancia en lo que es el cuerpo. Yo, cuando es la voz de pecho, por eso su nombre, y lo voy a sentir o a percibir un poco más en la cabeza cuando ya desaparece la vibración del pecho. ¿Para qué me va a servir? Porque yo, al momento de cantar una canción, yo sé que en tal momento voy a tener un pasaje a mi zona de mi voz de cabeza, entonces va a haber un clic que yo voy a tener que hacer para poder seguir subiendo y que no hayan los clásicos gallos. Cuando a un cantante le sale un gallo, que la gente dice, le salió un gallo a tal cantante, le puede salir hasta Luis Miguel, a Bisbal, a quien sea, a Adele, a Madonna, porque es un momento de desconexión de ese pasaje, no controlarlo por estar distraído con el público, con el sonido, con lo que sea, o emocionado por el momento. Pasa que en ese pasaje hay un clic justamente por no hacer un cierto movimiento en lo que es la zona de la laringe y la zona de la boca, justamente. Entonces esos sonidos se corta, hay como un clic. Para eso sirve. Entonces, un ejercicio buenísimo que vamos a hacer para que no haya esa desconexión entre la llamada voz de pecho y la voz de cabeza es, por ejemplo, utilizar una R o utilizar un trino, como estuvimos viendo, o un lip trill o un lip barber, dependiendo del libro, le llama diferente. Entonces lo que podemos hacer es, voy a hacerlo ahora con una R. Vamos a empezar con una nota bien grave.
ejercicio lo practico 1, 2, 3, 4, 5 veces. Cada vez que pueda, la inhalación la hago, por ejemplo, en 3 tiempos. Voy a sostener en un tiempo y después voy a intentar aguantar el aire primero 4 segundos, después 6, después 8, pero haciendo ese movimiento de sube y baja, como quien dice. Lo voy a hacer ahora con el frito vocal. Inhalo en 3 tiempos. 1, 2. Ahora, para trabajar la potencia en mi voz de pecho, ahí ya hay otro tipo de ejercicios. Por ejemplo, el ey, Y. Será como un ey, 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 ey. ¿Para qué sirve esto? Que yo lo voy a utilizar la zona abdominal y hacer una leve contracción hacia adentro para que justamente el diafragma me ayude. Esto entra, el diafragma empuja hacia arriba el aire. El aire sale con un toque más de potencia, y yo al ampliarlo en mi caja de resonancia, que es la boca, el sonido se va a proyectar. La idea es proyectarlo pasando una pared, pasando 2 paredes, pasando 3, imaginándome la distancia como si fuera que el sonido quiere llegar a 10 metros, 50 metros, 100 metros, y la idea es ir cada vez más lejos, pero visualizando como si tuviera un color el sonido y yo lo estuviera viendo con una línea que va y cae. Una línea que va y cae más lejos. Otra que va y cae más lejos. Y la idea es que yo, ¡ey, ey, 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 ey! Y la idea es que yo vaya proyectando ese sonido y que justamente gano en volumen. Por hoy lo dejamos por acá. Esto fue la voz de pecho. Para el próximo video vamos a ver lo que es la voz de cabeza y después la voz mixta, que son las que más utilizamos para todas las canciones. Después existen un montón de recursos vocales que lo vamos a ver también, pero hay que ir de a poco. ¿Por qué? Porque en el canto el instrumento musical que tenemos es el cuerpo, y como cualquier instrumento musical necesita ir paso a paso entendiéndose y practicando los diferentes tipos que tenemos de registros vocales para después utilizar capaz que 1, 2, 3, 4 registros diferentes dentro de una misma canción, pero trabajando uno por uno para no enloquecernos, básicamente. Así que hasta acá el video de hoy. Les agradezco a todos por estar mirando el video. Obviamente que si este tipo de contenido les gusta, déjenmelo saber ahí. También lo pueden dejarlo en el me gusta, en los comentarios. Si quieren suscribirse, les agradezco mucho, ayuda mucho al canal. Y lo que más me interesa es que se comparta esta información, porque cada maestrito con su librito, pero está bueno ir compartiendo todo lo que podamos sobre canto. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima.